ese pasaje de Juan Bautista que señala a dos de sus discípulos, dos de los discípulos de Juan, señala a Jesús y les dice, este es el Cordero de Dios. Y esos dos discípulos siguen a Jesús. Era las 4 de la tarde, señala el evangelista. Y Jesús, al darse cuenta que lo están siguiendo, él voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, Rabí, ¿dónde vives? Rabí, ¿qué significa maestro? Y Jesús le responde, vengan y verán. Lo siguieron y dice el Evangelio que se quedaron todo ese día con él. Y al día siguiente empiezan a anunciar Andrés primero a su hermano Juan, que se le llamará llamado Pedro por el Señor, hemos encontrado al Mesías, es decir, ya no es un maestro, descubren que él es el esperado de los siglos. Y hago referencia a este pasaje, porque ¿dónde vive el Señor? Y yo les decía en la misa del domingo a la gente que participaba en la Eucaristía, ¿dónde vive el Señor? ¿Ustedes saben dónde vive el Señor? Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes saben dónde vive el Señor? Porque el Señor tiene vida eterna, muerto y resucitado, no muere más. Y Él está en el seno del Padre. Entonces, la pregunta que hace Jesús, ¿a quién buscan?, está vinculada a esa pregunta profunda que tiene el ser humano sobre la vida y sobre la vida eterna, porque los seres humanos deseamos vida, estamos hechos para la vida y no para la muerte, como dice Heidegger. Y encontrarnos con Jesús es encontrarnos con la vida, pero no solo la vida presente, sino la vida de Dios, la vida divina, la vida que Él, que es el único camino que nos conduce al Padre, nos muestra en el discipulado y que permite que nosotros encontremos sentido a la muerte. Es decir, la muerte ya no es la nada. La muerte es el paso, el tránsito necesario para encontrarnos con Jesús, para ver dónde vive, para encontrarnos con el Padre. Porque el Señor, como les dice a los apóstoles y a su iglesia en el mismo Evangelio según San Juan, cuando Tomás les pregunta, y Jesús en ese discurso de despedida, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Porque Jesús les dirá, ustedes ya conocen el camino. Y Jesús responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego de la muerte de Lázaro, en el encuentro con su hermana Marta, le va a decir no solo eso, sino que además yo soy la resurrección y la vida. Es decir, el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en Él no morirá para siempre. Es decir, la vida presente es ese instante entre dos eternidades en que nosotros nos preparamos para ese encuentro con el Señor. Como el que tuvieron esos dos discípulos de Juan que empezaron a ser luego discípulos de Jesús. Es decir, la vida presente es para buscar a Jesús, para buscar a Jesucristo. Y por eso el Señor le va a preguntar a quién busca. Pero lo que vemos es que muchas personas en el tiempo y en la vida presente, en la actualidad, en este mundo neopagano, no busca a Jesucristo. La gente no sabe para qué vive.
y no sabe para qué viven mucho porque no quiere y oculta y prefiere no hablar ni pensar en su muerte. Porque si yo pienso en mi muerte, ¿qué hago dedicando mis mayores esfuerzos para cosas pasajeras, para cosas perecederas? Es como que alguien se vaya al supermercado un fin de semana y haga una gran compra de alimentos perecibles y no tiene un congelador, no tiene un refrigerador. ¿Para qué compra si esos alimentos se van a descomponer en pocas horas, en pocos días? Compraría pues lo que está al día, ¿no? Lo que puede consumir en un tiempo breve para que no se descomponga. Y entonces la idea es que descubramos que esa mentalidad del mundo está presente de distintas formas en las distintas manifestaciones, entre comillas, culturales de este mundo que pasa dominado por el príncipe de este mundo y que afectan y dañan la fe. Pero nosotros, personas de fe, nosotros que hemos conocido la verdad y la revelación en Cristo, tenemos que darnos cuenta que también nosotros podemos ser confundidos o de repente callar y no hablar ni de la vida, ni de la muerte, ni la verdad, es decir, de Jesucristo. Y muchas veces así lo hacemos. Porque el mundo nos ha impuesto el chantaje de que hablar de esas cosas es, entre comillas, tétrico, lúgubre, es algo tenebroso, es algo de mal gusto. Y claro, eso ocurriría para las personas que sin fe viven una vida sin freno, sin sentido, y entonces para ellos la muerte es algo terrible porque el Señor mismo lo dice. Vendrá como un ladrón, porque para ellos sentirán que en ese momento pierden todo. Pero si en la vida presente yo busco a Jesucristo, si en la vida presente yo comprendo que me tengo que preparar para ese encuentro cara a cara con el Señor que se producirá el día de mi muerte, cuando llegue mi hora, entonces yo podré preparar. Y por eso es que mucha gente no se prepara.